otro tema, un tema relacionado con la ley de hidrocarburos. Se habían hecho contratos multimillonarios, se habían hecho tantas tranzas al amparo del poder político y del poder económico. Sin embargo, todo eso había quedado pues así como en el limbo. Es la reforma de Peña Nieto, aquella por la que cobraron millones de dólares para poderla aprobar. Eso fue del dominio público, ni modo que no se acuerda. Eso lo supimos todos. Bueno, está involucrado Ricardo Anaya Cortés en ese contexto. Agradezco a Zenaida Mendoza. Don Albino, ¿será que nos van a torcer al toro? No, ahorita voy a hablar del toro. Sí les agarró la jugada. No crean que se la avientan muy fácil con el toro. Entró a la Cámara de Diputados la reforma. Aquí tiene usted lo primero que se dijo y de lo que se ha hablado. ¿Qué es lo que se persigue con esta reforma? No, pues duro y a la cabeza. ¿Qué fue lo que pasó? Esto. Cumple y honra los compromisos hechos al pueblo de México. Nuestro compromiso fue rescatar la soberanía y la seguridad energética para todos los mexicanos. Eso es exactamente lo que estamos haciendo ahora. Dejar de regalar, dejar de despilfarrar los bienes nacionales que son de todos los mexicanos. Con esta reforma, la Cuarta Transformación da un paso decisivo para rescatar a Pemex de una legislación hecha con el único propósito, repito, para que se acuerden bien, con el único propósito de dejarlo en desventaja. Vamos y estamos rescatando a Pemex de una legislación apátrida, de una legislación vulgar y neoliberal, de su reforma energética, donde ni siquiera se legislaba a favor del mercado, sino a favor de corruptos y obscuros intereses. Esa fue su reforma neoliberal, esa es la que tanto defienden, su espurio intento de desangrar a Pemex. Legislaron mediante sobornos para que los particulares y especialmente las empresas extranjeras fueran las beneficiarias del mercado de hidrocarburos. Y digo aquí, y lo digo con firmeza, para que la oposición no pretenda seguir engañando al pueblo de México, me permito recordarles estos datos. De conformidad con la información publicada por la Secretaría de Energía y de la Comisión Reguladora de Energía, se han otorgado, fíjense estos datos, fíjense qué increíble, más de 23,000 permisos para actividades reguladas del sector de hidrocarburos y petrolíferos. ¿Y qué creen? De estos 23,000, solo correspondieron a Pemex 207. Es decir, menos del 1% de los permisos otorgados. Respecto de los permisos de comercialización, se han entregado más de 1,000 permisos, de los cuales solo 7 se los dieron a Pemex. Hombre, su afán por desangrar a Pemex fue absolutamente monstruoso. El caso de los permisos de importación es que se han otorgado 63, pero Pemex solo le dieron 18 permisos. Esos son los hechos. Esos son los hechos que no vienen a decir a esta tribuna. Y en la práctica los permisos solamente favorecieron a particulares, seguramente a los mismos particulares que llenaron sus maletas de dinero en las anteriores legislaciones cuando hicieron la reforma esta que ahora defienden. Pena, siempre digo, pena les debería de dar pararse aquí a defender su espuria reforma. Claro que se puede seguir diciendo que Pemex sigue siendo el principal oferente mayorista de combustible. Claro que eso es cierto, pero eso es cierto porque los particulares no han querido invertir en México, quieren acaparar permisos y controlar los mercados, tal como quedó demostrado en la reforma de la ley de hidrocarburos. Mejor, tal como quedó arreglado, reformado en nuestra reforma a la ley de hidrocarburos. Entonces, ya basta de regulaciones asimétricas que solo perjudican a Pemex o, en su caso, a la Compañía Federal de Electricidad. Ya basta de ponerles en bandeja de plata los recursos públicos de todos los mexicanos a solamente el negocio de unos cuantos particulares, del puñado con el que se enriquecen ustedes también. ¿Quieren mercado abierto?
¿Quieren libre juego? Pues eso es lo que aquí estamos proponiendo, exactamente. ¿Quieren competencia? Pues nosotros también la queremos. Por eso esta reforma, digan la verdad. Queremos una competencia con piso parejo, con igualdad de condiciones. Ya basta de legislaciones que solamente perjudican los intereses de Pemex y por lo tanto los intereses de todos los mexicanos. Nadie les cree. En el grupo parlamentario de Morena, nosotros sí votaremos en favor de este dictamen, no como ustedes que se suben aquí a regodearse de que votarán en contra, como siempre han votado en contra del pueblo de México. Eso es lo único que han hecho siempre. Permítame un momento. ¿Con qué objeto, diputada Almeida? Conocer si la diputada me accede una pregunta. Diputada Huerta, ¿acepta usted una pregunta de la diputada Almeida? Adelante, diputada, por favor. Preguntarle, diputada Ángeles Huerta, ¿no es verdad que de esos 23,000 permisos a los que usted hace referencia, la enorme gran mayoría representan lo que se llama y se conoce vulgarmente como empresas portafolio que no cuentan con ningún tipo de servicio, instalación o personal precisamente para constituirse como lo que debería ser una empresa? Exactamente, diputada Carmen, gracias por recordárnoslos. No solamente el piso era totalmente asimétrico y disparejo en contra de Pemex, con el afán concreto de desangrar la empresa nacional. No solamente eso hicieron con su neoliberal y terrible reforma energética que afortunadamente nosotros ahora estamos cambiando, sino además se encargaron de darle negocios tramposos, corruptos y oscuros a muchas empresas. Esos eran los negocios del PRI y del PAN, por eso se suben aquí y se subirán con reservas a tratar de decir que quieren rescatar a Pemex, que les importa la competencia. ¿Cómo les va a importar la competencia si pusieron en un transitorio, que hoy es el que estamos quitando, un transitorio en el que se establecían condiciones asimétricas, o sea, concretamente condiciones en contra de Pemex para siempre? Ni siquiera le pusieron temporalidad. Que siempre haya condiciones asimétricas contra Pemex. En el 2014, estamos en el 2021. Llevan 7 años con esa reforma pretendiendo desangrar Pemex. Pero lo peor, diputada, se suben aquí a tratar de defender algo que es indefendible. Así que, en respuesta a su pregunta, por supuesto que lo único que trataron de hacer, y todo el pueblo de México lo sabe, y si no lo sabe que lo recuerde bien, fue desangrar a la empresa pública, tanto la Comisión Federal de Electricidad como Pemex, con la intención de desaparecerlas del mapa para que las empresas privadas le sigan llenando los bolsillos a sus negocios privados, porque sabes que hay muchos dueños de gasolineras y de estas empresas que son de los gobiernos de ellos, y entonces están desesperados porque no se vaya a quedar sus amigos, sus compadres, Salinas y todos los demás, no se vayan a quedar sin el negocito, que por el que ellos cobraron cantidades inmensas de dinero, de los que se han subido y de los que se van a subir a hablar aquí. De una vez lo anoto y lo anuncio. Así que, por eso digo, pena. Si cualquier persona normal y decente estaría con la cabeza escondida en el suelo de la cantidad de corrupción e impunidad que ustedes provocaron con la reforma energética, y se atreven aquí a subirse a esta tribuna a mentirle al pueblo diciendo que lo están defendiendo. ¿Por qué no lo defendieron antes? ¿Por qué no cuidaron antes a Pemex como lo estamos haciendo ahora? ¿Por qué no hicieron Dos Bocas y todo lo que nosotros estamos haciendo en favor de los energéticos mexicanos y del pueblo de México? ¿Por qué no? ¿Y por qué ahora suben aquí con ese desfachatez y descaro a defender a los hidrocarburos? Puñado de mentirosos. Eso es lo que son, un puñado de mentirosos neoliberales. Acabo de terminar la respuesta a mi pregunta. Bueno, pero no es todo. Dijeron que iban a bajar los combustibles, ¿no? La reforma energética del 2013 se vendió con 2 objetivos principales: mejorar la economía de las familias mexicanas y que bajarían los costos de los combustibles
de la luz y del gas. Ambas fueron mentiras. No nos cansaremos de señalar que los regímenes anteriores causaron daños gravísimos a Pemex, que venía sufriendo las inclemencias de los propósitos privatizadores. Es por eso que la Cuarta Transformación continúa con el firme propósito del rescate de nuestra petrolera para que vuelva a ser la palanca del desarrollo nacional. Hasta antes de la reforma energética neoliberal, Pemex tenía una posición dominante y privilegiada en el mercado de combustibles, debido a que las actividades del sector de los hidrocarburos eran exclusivas del Estado. Y estas se veía reflejado en los servicios de salud, educación e infraestructura en todo el país. Hasta antes de la reforma energética, Pemex contribuía con casi el 50% del gasto nacional. Hoy no llega al 12%. Sin embargo, ante la apertura del mercado, intentaron generar nuevas condiciones que promovieran y favorecieran la participación de los privados, a cambio de limitar el poder dominante de Pemex hasta que se lograra una mayor participación de los agentes económicos. Para lograr dicho propósito, la Comisión Reguladora de Energía impuso a Pemex ciertas obligaciones sobre las ventas de primera mano y la comercialización, mediante regulaciones en materia de competencia económica, como las medidas de regulación asimétrica. A raíz de esto, Pemex se ha enfrentado a una limitación para competir ante los diversos agentes económicos en materia de combustibles. Diputada Julieta Vences, ¿con qué objeto? Bueno, mire usted, este debate que se ha dado respecto a las reformas que sufre la ley de hidrocarburos no es otra cosa que los empresarios dueños de pues de todo lo que entregó Peña Nieto a través de aquella reforma de 2013 que entró en vigor en 2014. Todavía recuerdo aquel discurso. No le tenemos miedo al cambio, al futuro, decía Ricardo Anaya Cortés. Después se descubrió cuántos millones le dieron por vender el voto y por manipular la bancada del PAN para aprobarlo. La Cuarta Transformación, sí, no solo Comisión Federal de Electricidad, también Pemex. Tiene que rescatarse a las empresas productivas del Estado, aunque pierdan esos pequeños machuchones, esos pequeña oligarquía. Bueno, hasta los de Televisa tenían gasolineras, los jugadores del América tenían gasolineras, que ya no se acuerda. Recordemos que esto fue un juego perverso. Cualquier persona con poquita pena, hombre, pues sí se agacharía y ocultaría la cabeza ante tanta desfachatez, que se suben ahí a la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. No, es que vamos a regresar al pasado. ¿Cuándo hemos estado en el futuro? ¿Cuándo? Pues lo que querían era seguir llenándose los maletines de billetes. Y mientras el pueblo, pues hay que se quede. ¿Verdad? ¿O qué? ¿De veras nos van a dar el atolito con el dedo? No, eso ya no. No se acepta. No en esta Cuarta Transformación.